Buenos días, mis hermanos, el Señor los bendiga. Continuamos en esta mañana con nuestro devocional Pan de Vida. Para hoy nos corresponde Lucas capítulo 5. Nos ubicamos ahí en Lucas capítulo 5. En esta mañana aquí podemos, en el libro de Lucas capítulo 5, de los versículos del 1 al 39, podemos destacar, podemos analizar que se trata de algunos milagros que el Señor Jesucristo empezó a hacer. También podemos ver ahí en el versículo del 1 al 11, donde nos encontramos frente a un milagro que hace el Señor, utilizando a muchas personas, muchos lugares. Entre ellos vemos que es se trata de un milagro con unos simples pescadores. Entonces vamos a profundizar más en del versículo del 1 al 11, lo que vamos a hablar esta mañana, nuestro tema, ¿sí? Ahí nos ubicamos en el capítulo 5 de Lucas, donde dice: Pedro, Santiago y Juan siguen a Jesús, del 1 al 11. Una vez Jesús estaba a la orilla del lago de Genesaret y la gente la apretujaba tratando de escuchar la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas para lavar sus redes. Jesús subió a la de Simón y le pidió que lo alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y le enseñó a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca a aguas profundas y lancen las redes para pescar. Simón le respondió: Maestro, estuvimos trabajando toda la noche y no pescamos nada, pero si tú le dices, lanzaré las redes. Así lo hicieron y atraparon tantos peces que las redes se rompían. Entonces les hicieron señales a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos fueron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros se llenaron de asombro por la gran pesca que habían hecho. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo y compañeros de Simón, también estaban asombrados. Entonces Jesús le dijo a Simón: No tengas miedo, de ahora en adelante vas a pescar gente. Ellos trajeron sus barcas a la orilla, dejaron todo y siguieron a Jesús. Podemos mirar aquí que es un gran milagro que Jesús hace, ¿no? Con la vida de Pedro y sus compañeros que es en una gran pesca, ¿sí? Miramos que en ocasiones un milagro, cuando sucede por primera vez, siempre se convierte en algo muy especial para esa persona, y especialmente todas las personas que pueden ser testigos de ese momento, de ese milagro, se maravillan por lo sucedido. Pero ¿qué pasa también, mis hermanos? Que en muchas ocasiones, después de que pasa algunos tiempos y vuelve a suceder uno que otro milagro, ya para muchas personas eso se convierte como en una costumbre, ¿sí? Y eso maravilloso pasa a ser algo solamente como natural, algo normal para esas personas. Y el momento y el lugar ya no sigue siendo especial. Es por ello que el Señor Jesús siempre trata de y sigue manifestándose con sus milagros hoy en día en nuestras vidas, en la vida de muchas otras personas, escogiendo más lugares, escogiendo momentos propicios, escogiendo personas. ¿Para qué? Uno, para conseguir su propósito, para llevar a cabo su plan, su fin, y especialmente también porque Jesucristo quiere el bien para cada uno de nosotros. Entonces, en esta mañana, en este momento, vamos a ver nuestro tema que se llama Dios permite que lleguemos hacia aguas más profundas para probarnos, ¿sí? Vamos a ver algunos puntos de cómo Dios nos permite llevarnos hacia aguas más profundas
Primer punto para probar nuestra fe. Miremos ahí en el versículo 5. En el versículo 5 del capítulo 5 de Lucas. Dice, Simón le respondió, Maestro, estuvimos trabajando toda la noche y no pescamos nada, pero si tú lo dices, lanzaré las redes. Vemos aquí cómo el Señor primeramente eligió a Pedro, ¿sí? Pedro era un simple pescador. Jesucristo empieza a trabajar con él, ¿sí? Mire que en el versículo 5, la parte B más o menos, dice, Simón respondió, pero por tu palabra echaré la red. Mire qué demostración de fe de parte de Pedro, ¿sí? Entonces miramos que aquí se da a conocer, se da a mostrar el principio del ministerio, pero de lo que Pedro había visto ya era lo suficientemente para poder declarar que cuando todo lo humano, que cuando todas las cosas en nosotros en sí fallan, Jesús puede entrar a actuar, puede entrar a obrar sobrenaturalmente. Mire que hoy en día muchos de nosotros todos quisiéramos obtener algo, deseamos desear tantas cosas en nuestra vida, especialmente cuando es algo de suma importancia, ¿sí? Para nosotros, para los demás. Puede ser como la sanidad de una persona que está completamente enferma, puede ser una persona que necesita empleo, conseguir estudios, un trabajo estable, en fin, son muchas de las cosas que muchos de nosotros hoy en día deseamos. Así como aquellos pescadores que deseaban tener una pesca suficientemente, como se dice, grande, algo que no lo conseguían, algo que para ellos parecía que se estaba convirtiendo en algo como imposible, como difícil. Y mire que era en un simple lago, unos lo llamaban lago, otros lo llamaban mar, ¿sí? Pero mire que todas las cosas, todo lo que hoy en día nosotros podamos, que anhelemos, ¿sí? Requiere de esa fe. Una fe que la tuvo Pedro, una fe que fue tan grande que hizo que se diera el acontecimiento, que hizo que se llevara a cabo el deseo que ellos querían en esos momentos. También requiere de nosotros lo que es nuestra paciencia, nuestra entrega a lo que hagamos o a lo que vayamos a hacer. Porque esto fue lo que hizo Pedro. Fue una paciencia, una valentía, especialmente, como dice, una fe muy grande y especialmente también el esfuerzo, el intento, sí, que no se quedó de brazos cruzados, él lo intentó. Y en muchas ocasiones lo que nosotros deseamos y cuando el Señor y la vida nos lleva hacia esas aguas profundas o nos quiere llevar, ¿no? En un momento a otro parece que sí, estamos como que llegando a ese fondo, tocando ese fondo, es para eso, para que cada uno de nosotros en esos momentos empecemos a trabajar lo que es nuestra fe. Entonces mire que así es como el Señor, y así es como en medio de nuestra vida, el Señor prueba nuestra fe, con todos los acontecimientos que surgen en cada momento, independientemente del lugar y de las personas, de las circunstancias que podamos encontrarnos. Nuestra fe también en esos momentos es ¿para qué? Para que nosotros podamos transmitirla, para que nosotros podamos compartirla, ¿sí? Y eso siempre se hará en medio de las pruebas, cuando nosotros en esos momentos siempre estemos dispuestos a enfrentarlas, porque eso era lo que estaba haciendo Pedro, ¿sí? Él estaba siendo probado su fe, estaba siendo probado su valentía, sus esfuerzos, sus intentos, pero también en medio de ella el Señor quería que él pueda compartir, transmitirla a otras personas. Como segundo punto tenemos cuando el Señor nos lleva hacia aguas profundas o quiere llevarnos a esas aguas profundas es para probar nuestra obediencia. Miremos ahí en los versículos del 4 al 6.
Cuando terminó de hablar, le dijo a Pedro: lleva la barca a aguas profundas y lancen las redes para pescar. Simón le respondió: Maestro, estuvimos trabajando toda la noche y no pescamos nada, pero si tú lo dices, lanzaré las redes. Así lo hicieron. Mire que allí en ellos el Señor estaba probando la obediencia de Pedro, de sus compañeros, ¿sí? Mire que podemos obedecer aún cuando nosotros no comprendamos, no entendamos el porqué de lo que vamos a hacer, el para qué vamos a hacer esas cosas, ¿sí? Algunas veces muchos no sabemos, ¿sí? Si la razón por la que se nos da una orden en particular es para tener buenos o es para tener resultados o no. Sin embargo, en esos momentos es donde nosotros estamos en esa prueba, ¿sí? De que en esos momentos es cuando estamos para demostrar lo que es nuestra confianza, nuestra fe y nuestra obediencia en Dios. Miren, cuando nosotros le obedecemos, a pesar de no entender las razones, los motivos y su propósito, ¿sí? El Señor va a ser cuando entra a obrar sobrenaturalmente. Mire que la obediencia es una actitud de cada persona, una actitud responsable de cada persona, una actitud de colaboración de cada persona, una actitud de participación de cada uno de nosotros frente a muchas otras personas, ¿sí? Y eso es lo que está sucediendo en este momento con Pedro y sus compañeros. A Pedro estaba ya, aparte de probar su fe, estaba probando ahora su obediencia. Y mire que él la dio a conocer. Jesús le ordenó, podemos ver ahí en el versículo 6, que Jesús 4 y al 6, que Jesús le hizo una orden, ¿sí? ¿Y qué hizo Simón Pedro? Él le dijo: haré lo que tú me mandas, echaré las redes. Entonces mire que él obedeció, y así mismo es cuando nosotros debemos llevar a cabo esa obediencia. ¿Sí? En muchas ocasiones el Señor, la vida, las circunstancias nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Para lograr algo, pero no lo hacemos. Alguien digamos, en el hogar, ¿sí? Una persona nos ordena lo que tenemos que hacer, pero como hijos no lo hacemos, ¿sí? En el trabajo, independientemente, en cualquier actividad, en cualquier otros lugares, en lo espiritual, en la iglesia, en cualquier lugar, ¿sí? Frente al servicio de cualquier otras personas, hay muchas cosas que a muchos nos delegan o muchas órdenes que dicen que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Entonces, mire cómo nosotros debemos practicar esa obediencia cuando el Señor en muchas circunstancias de la vida nos quiere llevar hacia esas aguas profundas o estamos por tocar esos fondos, ¿sí? Pero es con ese fin de probar nuestra fe, de probar si somos esas personas obedientes. Mire que en el versículo del 3 al 6, Jesús ordena a Pedro, ¿sí? Y él obedece. Entonces mire que Pedro es obediente a la palabra del Señor. Entonces el propósito del Señor de que nosotros lleguemos siempre a esas aguas profundas, de que siempre podamos en un momento, o no exactamente de llegar, pero sí de encaminarnos a tocar esos fondos, es para ver si nosotros estamos, como se dice, dispuestos ya de antemano a eso, a obedecer. Y debe ser una obediencia, como se dice, de corazón, de voluntad, no cualquier obediencia, como se dice, obedecer por miedo, o obedecer porque tal vez me van a castigar, o obedecer por conveniencia, o obedecer porque me van a otorgar algo. Pongamos el ejemplo en el hogar. Los padres a los hijos les ordenan cumplir con sus tareas, lo que es escolares, ¿sí? O cumplir con sus responsabilidades en cuanto al arreglo de sus cuartos, de organizar, eso, ¿no? Le da una orden de que lo haga, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El niño, la niña, los hijos lo hacen de manera, como se dice, una voluntad mala, ¿sí? De mala voluntad. ¿Por qué? Lo hacen por conveniencia, a que no lo castiguen o a que no lo agredan físicamente, ¿sí? Lo hacen por eso. Pero qué bueno es cuando
esos hijos o las personas obedecemos realmente porque amamos, ¿sí?, a esa persona, porque en realidad sí deseamos hacer una obediencia de buena voluntad, es decir, una obediencia de corazón, que deseamos en esos momentos hacer las cosas, pero de buena gana. Entonces mire que el Señor prueba nuestra obediencia en muchas circunstancias de nuestra vida, ¿sí? Entonces nosotros debemos aprender lo que es obedecer, pero de corazón, hacer las cosas realmente porque nazcan, porque de verdad nos guste hacerlo, no porque realmente vamos a recibir algo o por temor. Como tercer punto, podemos ver que el Señor en medio de esas, cuando nos quiere dirigir a tocar esos fondos, también quiere probar nuestras debilidades, ¿sí? Miremos ahí nuevamente en el versículo 5. Simón le respondió: Maestro, estuvimos trabajando toda la noche y no pescamos nada, pero si tú lo dices, lanzaré las redes. Mire que Pedro y sus compañeros, más que todo Pedro, él ya había trabajado, dice, toda la noche y habían trabajado muy duro. No habían pescado absolutamente nada. Pero por orden del Señor, él volvió a echar sus redes, ¿sí? Es decir, Pedro no se quedó allí, no se rindió, no se quedó de brazos cruzados. Entonces mire que Pedro ahí... la debilidad podría haber sido su falta de fuerza, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Él aún la tenía, porque no se dejó doblegar, no se dejó, como se dice, caer por ello. No se rindió, él no se quedó quieto. Mire que muchas veces de nosotros sí hacemos, sí sucede eso. Nos quedamos con la última palabra, como lo dice ahí. No hemos pescado nada. Es como decir, no hemos pescado nada y ya no vamos a pescar más, ¿sí? Entonces mire cómo en pocas palabras nuestras debilidades empiezan a flaquear, a vencernos. En esos momentos es cuando nuestras debilidades nos hacen que nos rendimos y ya no lo intentamos como lo hizo Pedro, ¿sí? Nos quedamos de brazos cruzados. Entonces mire que en aquellos momentos de prueba, cuando en algunas circunstancias la vida nos está llevando a tocar fondo, ¿sí?, es donde más nosotros debemos demostrar nuestra energía, nuestra fuerza y no permitir que la falta de fuerza, que la falta de energía, que las debilidades nos lo impidan, ¿sí?, nos detengan. En esos momentos nosotros debemos demostrar que somos capaces, que como seres humanos y que como hijos de Dios estamos dotados de paciencia, de valentía, que somos personas dotadas de responsabilidad, que lo vamos a poder lograr, pero todo requiere con el esfuerzo, con el empeño, con el intento en que este personaje como Pedro nos los está mostrando que nosotros también lo podamos hacer así. Mire que Pedro estaba viviendo, como se dice, días buenos y días malos, pero más sin embargo sus fuerzas no decaían, sus fuerzas no se agotaban. Él siempre estaba demostrando en esos momentos, como se dice, intentarlo una vez más, una y otra vez, así como hizo al lanzar la red al lago. Y mire que sucedió algo inesperado, algo que por la mente de él ni siquiera pasó. Y muchas veces si nosotros hacemos eso, si lo intentamos, si dejamos a un lado esas debilidades, también vamos a conseguir algo inesperado, algo que ni siquiera pasa por nuestra mente, algo que ni siquiera nosotros lo hemos pedido ni lo deseamos. Después de ver algunos puntos, y hay muchos más, cuando Dios permite que lleguemos hacia aguas profundas para probarnos, ¿sí?, para probar nuestra fe, para probar nuestras debilidades, para probar nuestra obediencia, ¿sí? Son tantas cosas cuando Dios hace eso para probarnos en muchas cosas en nuestra vida. Ahora vamos a ver que Dios permite que lleguemos hacia esas aguas profundas o que estemos por tocar esos fondos
Uno de ellos es para bendecirnos en gran manera. Miremos ahí en los versículos 6-7. Así lo hicieron y atraparon tantos peces que las redes se rompían. Entonces les hicieron señales a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos fueron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Mira aquí cómo en los versículos 6 y 7 nos muestra que las redes estaban por romperse. ¿Debido a qué? Debido a tanta carga, a tantos peces, ¿sí? Y que las barcas estaban por hundirse, pero no se hundieron. Entonces mire cómo nos muestra algo muy bonito, que es el principio donde el Señor estaba actuando, donde el Señor estaba ahí. ¿Para qué? Para llenarnos de esa bendición. Una bendición que en ocasiones ellos deseaban, anhelaban, pero que no pensaron que iba a ser, como se dice, una bendición inmensa, una bendición tan grande. Mira que recordemos ahí que el Señor bendice a muchos, nos bendice a muchos de acuerdo como se dice, de acuerdo a lo que cada persona pueda resistir su carga, de acuerdo a lo que cada uno de nosotros podamos sobrellevar, ¿sí? Jesús sabía cuánto pesaba, Jesús sabía cuánto peso había en esas barcas, ¿sí? Y él sabía que estaban tan cargadas y sabía cuánto esas barcas, esas redes podían soportar. Miremos ahí en 1 Corintios, el capítulo 10, el versículo 13. Ustedes solo han tenido las mismas tentaciones que todos los demás, pero Dios es fiel y no va a dejar que sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Así que sepan que cuando sean tentados van a poder soportar, porque Dios les dará una salvación. Entonces mire cómo ahí nos habla que el Señor Jesucristo de antemano, Él ya lo sabe todo, ¿sí? Hoy en día puede que muchas cosas en nosotros, muchas circunstancias, parezcan hundirse o puedan estarnos llevando a esos fondos. Puede que tengamos también esos días buenos y esos días malos, como los que tenía Pedro, ¿sí? Pero siempre hay algo más grande que nos espera allá en esos fondos, ¿sí? Entonces, mire que siempre hay algo más grande que nosotros vamos a encontrar. Y todo será siempre de acuerdo a lo que nosotros podamos sobrellevar. Así como el Señor lo sabía, cuánto pesaba la barca, cuánto pesaban esas redes, ¿sí? Asimismo, Él sabe cuánto nosotros vamos a poder sobrellevar. O sea, Él sabe las bendiciones que nosotros estamos dispuestos a recibir, ¿sí? Él no nos va a dar algo que no vamos a aguantar. Él no nos va a dar algo que en sí no vamos a poder sobrellevar. Él nos va a dar de acuerdo a nuestras capacidades. Mira otro punto que Dios permite que siempre toquemos fondo o nos quiere llevar hacia esas aguas profundas es, aparte de bendecirnos, también es para que lo reconozcamos. Miremos ahí en el versículo 8. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo: aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. Mire a que Pedro aquí, delante de Jesús, se arrodilló, ¿sí? Ahí dice, aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. No es que Pedro era un hombre que vivía como se dice, totalmente en el pecado, en la inmoralidad, que practicara vicios. No, es nada de eso. La vida de Pedro era sin duda una vida agradable, una vida de un hombre honesto que seguía fielmente la ley de Dios, ¿sí? Entonces mire que hoy en día nosotros también podemos llegar a reconocer lo que es la presencia de Dios en nuestras vidas, a reconocer las cosas que Él ha hecho en nuestras vidas, ¿sí? Mire que en muchas ocasiones nosotros no podemos ver, como se dice, verlo en persona a Dios aquí, cuando actúa en cualquier circunstancia de nuestra vida, cuando hace milagros en nuestra vida.
Pero si nosotros le creemos, si confiamos plenamente en Él, nosotros vamos a poder sentir cómo la mano de Él, cómo su presencia se mueve a nuestro favor en cada circunstancia de nuestras vidas. Mis hermanos, cuando Jesucristo llega para trabajar en nuestra vida, cuando Jesucristo llega para trabajar en tu vida, es en un momento preciso, ¿sí? Ese momento y ese lugar se va a convertir, como se dice, en algo maravilloso, en algo precioso para ti y para Él, ¿sí? Así como lo fue para Pedro en esos momentos, ¿sí? En ese momento cuando sucedió ese milagro de esa pesca, ¿sí? Mire que para Pedro esa pesca era como una, ¿cómo se dice? Como de primera clase, ¿sí? Para él. Y un motivo muy especial para Pedro para rendirle honor al Señor. Entonces mire lo que él estaba haciendo, se arrodilló ante él. En ocasiones nosotros también podemos arrodillarnos delante de la presencia del Señor en un momento de oración. ¿Sí? También, como lo dije, podemos reconocerlo en nuestras vidas o reconocerlo a las demás personas con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo y también de una manera, como se dice, de poderles compartir, enseñarles lo que un día el Señor y la vida nos enseñó a nosotros a través de muchas personas. Mira que en muchas ocasiones de nuestra vida siempre vamos a estar, como se dice, a punto de tocar esos fondos o a punto de estar encaminándonos a esas aguas profundas con ese fin de que también nosotros y muchas otras personas puedan reconocerlo, puedan reconocer lo que Él hace día a día en nuestras vidas. Y una manera de poderlo reconocer es con nuestro agradecimiento. ¿Cómo podemos ser nosotros agradecidos con el Señor? Miremos ahí en el versículo 11, la última parte del capítulo 5. Ellos trajeron sus barcas a la orilla, dejaron todo y siguieron a Jesús. Entonces mire cómo después de sacar las barcas a tierra, lo dejaron todo y le siguieron, ¿sí? Lo que estos hombres, estos pescadores empezaron a experimentar muchas cosas. Eran unos simples pescadores, ¿sí? Habían visto grandes cosas, ¿sí? Y esas cosas a ellos ya los habían convencido de que Jesús era digno de ser seguido. Entonces ellos miren que dejaron todo atrás, todo lo demás atrás y siguieron a Jesús. Entonces mire que una manera de ser agradecidos es poder nosotros seguir a Dios, seguir su camino. El que ya hace mucho tiempo el Señor Jesús nos invitó a recorrer a muchos, ¿sí? Otra manera de poder ser agradecidos es siendo obedientes, lo que estaba haciendo Pedro. ¿Obedientes a qué? Obedientes a su palabra. En su palabra hay muchas cosas que nos dicen, consejos, correcciones, lo que tenemos que mejorar, lo que tenemos que hacer, lo que no, de lo que no debemos alejarnos. En fin, son muchas cosas las que podemos encontrar en la palabra del Señor. En la palabra podemos nosotros escuchar su voz. Y es ahí donde nosotros entramos a escucharla y a ponerla en práctica. ¿En qué? En medio de la obediencia en nuestra vida. Entonces mire que también nosotros podemos ser agradecidos cuando somos obedientes a través de muchas personas que Él pone en nuestros caminos, ¿sí? Él ha permitido que llegue a nuestras vidas a través de personas que nos han compartido de sus vidas, nos han dado de sus testimonios, ¿sí? Y eso también ahí es donde entramos a trabajar, aprender a escuchar y aprender a obedecer, ¿sí? Podemos ser agradecidos llevando una vida, tratando de llevar una vida agradable, no perfecta, pero sí luchando por día a día, cada uno de nosotros poder mejorar, dejando todo aquello, ¿sí? Atrás, como lo hizo Pedro, como lo hicieron nuestros pescadores, dejando todo atrás y seguir a Jesús. ¿Nosotros qué podemos dejar? Dejar, como se dice, lo que es las malas costumbres, las malas vivencias, una vida desorganizada, una vida desagradable, ¿sí? Todo aquello que en ocasiones a muchos como seres humanos nos parece bueno, nos parece bonito, nos parece lo correcto, pero que en ocasiones podemos analizar que no todo nos conviene, no todo nos beneficia en gran manera. Entonces, eso es lo que en esta mañana
el Señor nos está invitando, más que todo nos está recordando que Él siempre va a tener un lugar especial donde, como se dice, donde se va a poder producir ese deseo, ese anhelo, ese milagro, así como Él tuvo ese lugar especial y ese momento propicio donde dio a producir una pesca milagrosa, ¿sí? Mire que Él sabe cuál es el lugar, cuál es el momento y quién es a la persona que le debe llegar esa bendición, ¿sí? Entonces, mire, todo lo que tú deseas, lo que nosotros deseamos, lo que nosotros queremos, Dios ya lo sabe y es Él quien nos lo va a conceder, ¿sí? Pero es necesario que cada uno de nosotros dejemos que Jesús actúe en nuestras vidas, que nosotros nos dejemos llevar, como se dice, hacia esas aguas. En ocasiones no vamos a llegar mucho a ella, pero es un camino, es un proceso bien largo. ¿Para qué? Para ese propósito, de probarnos, de bendecirnos, de prepararnos, de enseñarnos, ¿sí? Mire que de manera muy especial el Señor hace que cada uno de nosotros tengamos esa oportunidad de ver la manera en cómo Él se manifiesta con su presencia sobrenatural en las repentinas pruebas de nuestras vidas. El Señor no solo quiere, como se dice, ponernos a prueba, sino también que quiere bendecirnos, quiere prepararnos. ¿Para qué? Para que nosotros estemos, como se dice, estemos preparados para recibir esa bendición, porque mire que eso era lo que estaba haciendo Jesús con Pedro, estaba preparándolos, porque era una bendición inmensa, una bendición grande, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero con cada uno de nosotros también en esta mañana, prepararnos para recibir esa bendición. Dios no nos va a dar de una de las cosas ahí, sin que tal vez no podamos ni siquiera, como se dice, sujetarlas a nuestra vida, sujetarlas a nuestra mano. Entonces, mire que Él quiere enseñarnos que todo acontecimiento que Él haga en el transcurso de nuestras vidas, al llevarnos a tocar en muchas ocasiones fondos, es para eso, para conseguir su propósito, pero especialmente para darnos unos mejores beneficios a todos. Ese ha sido el mensaje de esta mañana, mis hermanos, que de corazón todos tengan un día bendecido.